Hola mis queridas, sean muy bienvenidas a otro episodio de Historias de Separación. Yo soy una de ustedes, una mujer más, que decidió que el silencio ya no era una opción. Mi nombre es Valentina, tengo 31 años y les hablo desde Oaxaca de Juárez, en el hermoso estado de Oaxaca. Antes de contarles mi historia, que es de esas que te revuelven el estómago, quiero saber de dónde son ustedes. Déjenme en los comentarios su ciudad y su estado para mandarles un saludo. Y si acabas de llegar y te gusta escuchar historias reales de nuevos comienzos, suscríbete ya al canal, porque aquí nos apoyamos y nos damos cuenta de que no estamos solas. Créanme, por más profundo que parezca el hoyo, siempre encontramos la manera de salir. Tomar la decisión de sentarme aquí y contarlo todo no fue fácil. Se te cruza 1.000.000 de cosas por la cabeza. El miedo al qué dirán, la vergüenza que, en el fondo, una siente sin tener la culpa de nada. ¿A poco no? Pero luego pensé en cuántas de nosotras andamos por ahí, sufriendo en silencio, creyendo que somos las únicas, que nos estamos volviendo locas. Y me dije a mí misma, no, mi dolor, mi escándalo, puede ser el grito de alerta para otra mujer. Así que respiré hondo y decidí abrir mi corazón, sin filtros, sin rodeos. Mi viaje parece un guión de telenovela, de esas de lágrima suelta. Estuve casada 13 años con Santiago. Sí, escucharon bien, 13 años. Empecé esa relación con 16 añitos. Una chamaca que no sabía nada de la vida y que, de entrada, tuvo que tragarse un cuerno y una hija que vino de esa traición. Así como lo oyen. Con 16 años, con el acta de matrimonio recién firmada, descubrí que él tenía otra, y que esa otra estaba embarazada. El mundo se me vino abajo. Mi mamá me suplicó que lo dejara. «Mijita, eso es una maldición para toda la vida», me decía. Pero yo estaba enamorada, ciega, y él lloró, se arrodilló, juró que había sido un error, un desliz, y que el amor de su vida era yo. Y yo, con la madurez de una adolescente, le creí, lo perdoné. Y no solo eso, cuando la mamá de la niña no quiso saber nada de su hija, yo acepté criarla. De los 16 para los 17 años, me convertí en mamá de una niña que era la prueba viviente de la traición que había sufrido. Hoy, ella es una jovencita hermosa de 14 años, y la amo como si fuera mía, de verdad. Pero el peso de esa decisión, el tamaño de ese perdón, moldeó toda mi vida. Después de ella, tuvimos 2 hijos más, mi torbellino Leo, de 8 años, y mi princesa Sofía, de 3. Puse mi vida en pausa. A los 18 entré a la universidad para ser maestra, pero solo estudié un semestre. La dejé. Guardé en un cajón el sueño de ser profesora para ser mamá, ama de casa, la esposa perfecta. Y por un tiempo, funcionó. Para ser justa, por casi una década, funcionó muy bien. Después de ese comienzo desastroso, Santiago se transformó. Se puso la capa de superesposo, de padre de familia ejemplar. Parecía querer compensar el error del pasado con un exceso de perfección. Era el primero en llegar a las juntas de la escuela, el que le arreglaba la regadera a la vecina, el yerno que mi mamá terminó adorando. Nuestra guelaguetza era sagrada. Íbamos al auditorio, él con su guayabera impecable, yo con mi vestido bordado, y éramos la estampa de la alegría. Me hacía girar con los sones del istmo, me traía unos esquites, se aseguraba de que todo el mundo viera lo enamorado que estaba de su familia. Nuestros amigos decían, «Valentina, qué suerte tienes. Santiago te adora, está loco por ti». Y lo estaba, o al menos, actuaba muy bien. Fueron casi 10 años de una paz que, hoy lo sé, era una mentira bien contada. Una calma que precede al huracán. Todo empezó a cambiar, o mejor dicho, mi percepción empezó a cambiar, con mi intuición. Esa vocecita que toda mujer tiene, pero que nos aferramos a no escuchar. La mía no susurraba, gritaba. Decía que algo andaba mal. ¿Saben cómo? Cosas pequeñas. Llegaba más tarde del trabajo y decía que el tráfico estaba infernal. Pero no olía a cansancio, olía a recién bañado, a perfume nuevo. Empezó a preocuparse demasiado por su apariencia, a comprar ropa nueva, a pasar más tiempo en el gimnasio. «Me estoy cuidando para ti, mi amor», decía, y me daba un beso. ¿Y el celular? El celular se convirtió en una extensión de su cuerpo.
Se lo llevaba al baño, lo ponía boca abajo en la mesa, y si yo me acercaba, pegaba un brinco y lo bloqueaba rápidamente. Lo sentía en mis entrañas. Empecé a tener crisis de ansiedad, una opresión en el pecho que no se iba. Al principio lo ignoré. Son ideas mías, pensaba. Estoy paranoica, insegura. Él ya se equivocó en el pasado, pero cambió. Yo misma me saboteaba, me aplicaba el gaslighting, pero la voz no se callaba. Me despertaba de madrugada. Me hacía cuestionar cada una de sus palabras. Fue esa voz la que me llevó a hacer algo que nunca pensé que haría. Fue la que me dio la idea de clonar su WhatsApp. Busqué en internet, vi tutoriales. Mi corazón sentía que se me iba a salir por la boca. Una noche que se durmió profundo después de unas cervezas, le quité el celular con las manos temblorosas e hice el proceso. En menos de 5 minutos, su vida secreta, estaba reflejada en la pantalla de mi computadora. Y lo que encontré ahí, ay, mis amigas, lo que encontré fue la prueba de que mi intuición no solo estaba en lo correcto, se estaba quedando corta. La traición era real, bien planeada, con una amante que también era casada. Un enredo sucio y escondido, lleno de claves y planes. En ese momento, el suelo se abrió, pero no me caí. Una frialdad se apoderó de mi cuerpo. El dolor era inmenso. Sentía como si un cuchillo me estuviera rasgando por dentro, pero por encima del dolor, una rabia lúcida, una claridad aterradora se apoderó de mí. Respiré hondo y en lugar de despertarlo a gritos, cerré la laptop y empecé a planear. Decidí que no me iba a quedar con los brazos cruzados. Si mi matrimonio se iba a acabar, no iba a ser con un llanto silencioso en la almohada. Iba a acabar con ruido, con un escándalo, y planeé cada detalle de cómo iba a suceder. Esta historia es sobre el dolor de la traición, pero también sobre el poder que encontramos en la rabia, en nuestra fuerza interior. Es sobre no aceptar que te vean la cara de estúpida. Si alguna vez has tenido esa espinita clavada, esa intuición gritando, cuéntamelo aquí en los comentarios. ¿La escuchaste o intentaste silenciarla? Hablemos de eso. Esa noche, después de cerrar la laptop con las pruebas de su traición, no dormí. Me quedé sentada en el sillón de la sala, a oscuras, solo con la luz de la luna que entraba por la ventana. La casa estaba en silencio, un silencio que parecía pesar 1 tonelada. Escuchaba su respiración pesada viniendo de nuestro cuarto, el hombre con el que había compartido la cama por 13 años, y por primera vez sentí un escalofrío. Miraba hacia el cuarto y no veía a mi esposo. Veía a un enemigo, un actor talentoso que acababa de salir del escenario, dejando atrás al personaje que yo tanto amaba. El dolor era físico. Parecía que la sangre se me había helado en las venas. Quería gritar, quería correr al cuarto, sacudirlo y restregarle el celular en la cara. Pero mi intuición, esa misma que me alertó, ahora me pedía calma. No seas la loca, Valentina. Todavía no, me decía. Sé la estratega. Y la escuché. Para que entiendan el tamaño del hoyo, el tamaño de la mentira, necesito contarles cómo fueron esos últimos 10 años. Porque su traición no fue solo un acto sexual con otra persona. Fue una traición en cada buenos días, en cada te amo, en cada proyecto de futuro que dibujó conmigo. Después de ese comienzo horrible, del descubrimiento de la primera traición y de la hija, él hizo de todo para reconquistarme. Y era bueno en eso. Era un maestro de los grandes gestos. En nuestro aniversario de 5 años de casados, me organizó una fiesta sorpresa. Invitó a todos nuestros amigos, a mi familia, y delante de todos leyó una carta diciendo que yo era la mujer que lo había salvado, que lo había convertido en un hombre de verdad. La gente lloraba, mis amigas me miraban con admiración. Y yo flotaba. Me creí cada palabra. Crecimos juntos. Cuando nos casamos, no teníamos nada. Vivíamos en una casita de renta, pequeña, y contábamos las monedas al final del mes. Fui yo quien lo animó a estudiar administración para llevar el negocio de su familia, una pequeña tlapalería que, con el tiempo, convirtió en una de las más grandes de la región. Yo hacía de todo. Cuidaba a los niños, la casa, y todavía le ayudaba con el papeleo de la oficina por las noches. Yo era la socia silenciosa,
la base para que él pudiera brillar. Y él brillaba. Santiago se convirtió en un hombre respetado, conocido en la ciudad, un ejemplo de éxito. Y yo sentía un orgullo inmenso. Su victoria era la mía, o al menos eso pensaba. Parecía el padre perfecto. Con Leo era el héroe, el que le enseñó a andar en bici, el que jugaba fútbol. Con Sofía se derretía, era el rey que se inclinaba ante la pequeña princesa. Y con la hija mayor, la hija de la traición, era aún más cuidadoso. Se aseguraba de darle la mejor educación, los mejores regalos, como si quisiera borrar la mancha de su nacimiento. Y yo veía eso y pensaba, realmente cambió, maduró. Valora la familia que construimos de las cenizas. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo nos dejamos llevar por esa actuación? ¿Se han puesto a pensar en eso? En cómo el amor, o lo que creemos que es amor, nos pone un velo en los ojos. Mirando hacia atrás ahora, las señales estaban todas ahí, discretas, pero estaban. Las juntas de trabajo que se alargaban hasta tarde, siempre los viernes. La vanidad excesiva que surgió de la nada. Él, que nunca se preocupó mucho por las marcas, de repente solo quería usar camisas caras. El perfume importado que empezó a usar, un aroma dulce que no le iba, pero que decía que era regalo de un cliente. Y lo más evidente de todo, la distancia. Todavía teníamos relaciones, pero era mecánico, era un acto para cumplir. El cariño genuino, la mirada cómplice, las ganas de estar cerca, todo eso había desaparecido. Y yo, en mi intento desesperado por mantener la imagen de la familia feliz, fingía que no me daba cuenta. Yo misma me convencía de que era el estrés, la presión de los negocios. Nos acostumbramos a las migajas, ¿verdad? Nos aferramos a los recuerdos de los buenos tiempos y tratamos de recrearlos, aún sabiendo que la fórmula ya no existe. Me sentía sola dentro de mi propio matrimonio, una soledad acompañada, que creo que es la peor de todas. Recuerdo una noche, unos 6 meses antes de que todo explotara. Él estaba de viaje, otra vez, y yo estaba acostando a los niños. Leo me preguntó, «Mamá, ¿papá quiere más a su trabajo que a nosotros?» Esa pregunta de un niño fue como un puñetazo en el estómago, y no supe qué responder. Solo lo abracé y le dije que papá trabajaba mucho para darnos todo lo bueno, pero su pregunta resonó en mí por días. Los niños sienten, ellos siempre sienten. Esa noche, sentada en el sillón, con toda la verdad expuesta en la pantalla de la computadora, junté todas esas piezas, cada viaje, cada excusa, cada mirada fría. El rompecabezas se armó frente a mí y la imagen era aterradora. Era la imagen de una década de engaño. Ese hombre perfecto era un fraude. Y la familia que yo creía haber reconstruido era un castillo de naipes, listo para derrumbarse al menor soplido. Pero yo no iba a soplar. Yo iba a derribar el castillo con un bulldozer. El dolor del descubrimiento se estaba transformando en una furia helada, calculadora. Su paz, construida sobre mi ignorancia, se había acabado. Mi llanto, mis noches en vela, todo eso me lo iba a pagar, y con intereses. El primer paso de mi plan ya se estaba formando en mi mente. No solo iba a confrontarlo, iba a desenmascararlo, y para eso necesitaba saber exactamente con quién estaba lidiando. ¿Quién era la otra? La respuesta también estaba en su celular, y yo iba a usarla. Cuéntenme, queridas. ¿Alguna de ustedes ha pasado por esa fase de juntar las piezas del rompecabezas y sentirse una idiota por no haberlo visto antes? ¿Cómo lidiaron con esa avalancha de recuerdos que de repente cambian de color? Comenten aquí. Vamos a compartir este dolor para que sea más ligero. Con el amanecer, mi casa, que siempre fue mi refugio, parecía territorio enemigo. Cada objeto me recordaba la farsa. El portarretratos en la repisa con nuestra foto sonriendo parecía una broma de mal gusto. El olor del café que preparaba automáticamente era el mismo de todos los días, pero ya nada era igual. Santiago se despertó, bostezó, me dio un beso en la frente y dijo, «Buenos días, mi amor», como si nada. Y yo, con el estómago revuelto, con los mensajes de él y su amante quemándome la mente, le sonreí de vuelta. «Buenos días, vida», le dije. En ese momento, yo también me convertí en actriz. El juego había cambiado. Si él podía jugar, yo también. Y yo iba a jugar para ganar.
Pasé todo el día en una neblina, llevé a los niños a la escuela, hice las compras, arreglé la casa. Pero mi mente iba a 1000 por hora, repasando las conversaciones que leí en la madrugada. Necesitaba más. Necesitaba saber quién era ella. Volví a mi computadora y me sumergí de nuevo en esa cloaca digital. Leí todo con atención quirúrgica, y las piezas fueron encajando. Se llamaba Marisol. Y como mi intuición ya gritaba, era casada, e infeliz, por lo visto. En los mensajes se quejaba de su esposo, lo llamaba el encajoso, decía que no la valoraba. Y mi esposo Santiago, ¿qué hacía? La consolaba. Tranquila, mi amor, un día vamos a ser felices sin nadie que nos estorbe, le escribía. Le prometía a ella la misma vida que fingía tener conmigo. Qué desgraciado. La dimensión de su falsedad era increíble. Él la llamaba con un apodo cariñoso, mi estrella. Y se quejaba de mí con ella. Eso fue lo que más me dolió. Leí a mi esposo describiéndome para su amante. Valentina anda tan estresada, ya no me entiende. La rutina con Valentina es un fastidio. Contigo todo es aventura. Yo era el fastidio, la rutina, el problema. Y ella era la estrella, la aventura, la solución. Leí eso y sentí que aplastaban mi valor. Toda mi dedicación, los años en que renuncié a mis cosas por él, todo resumido a fastidio. El dolor era profundo, pero cada palabra que leía alimentaba mi rabia y fortalecía mi resolución. Yo no iba a ser la pobrecita, no iba a ser la estresada a la que cambiaron. Yo iba a ser el huracán que se llevaría su mundo de mentiras por los aires. Entre las fotos que intercambiaban, una me llamó la atención. Era una selfie de ella, mostrando ropa nueva en el espejo de una tienda. Al fondo, muy visible, estaba el logo de la tienda en la pared. Una búsqueda rápida en Instagram y bingo. Encontré la tienda, una boutique fresa, aquí mismo en Oaxaca. Y la dueña, en la foto de perfil, era ella, Marisol, la estrella. Vi sus fotos, una mujer guapa, bien arreglada, con una sonrisa que parecía perfecta. En las fotos publicaba mensajes sobre empoderamiento femenino, sobre ser luz. La hipocresía era tan grande que me dieron ganas de reír. La mujer de luz que se encontraba a escondidas con el esposo de otra. Tenía la prueba digital. Pero algo dentro de mí necesitaba una confirmación diferente. Sé que a algunos les puede parecer una locura, pero aquí en Oaxaca crecemos escuchando que hay cosas que no se ven, pero se sienten. Mi abuela siempre me llevaba con curanderas para el mal de ojo, y yo siempre he creído que existe una sabiduría que va más allá de lo que podemos tocar. Desesperada, busqué a una señora famosa en la ciudad por leer las cartas, una señora que, decían, te veía el alma. Fui sin cita, llegué y le dije que necesitaba ayuda. Me miró con unos ojos que parecían saberlo todo, me pidió que me sentara y barajó las cartas del tarot sin decir palabra. Sacó la primera carta, la torre. Una destrucción, mijita. La base de tu vida se está derrumbando. Una verdad dolorosa va a salir a la luz, dijo, con la voz tranquila. Se me heló el corazón. Sacó la segunda carta, el diablo. Una pasión que es una prisión. Mentiras, manipulación, una doble vida. Y entonces sacó la tercera, la luna. Las cosas no son lo que parecen. Secretos, ilusiones. La otra también vive una mentira, también está presa. No paró ahí. Me miró por encima de las cartas y dijo la frase que selló mi destino. Él no va a salir de esto por las buenas. El fin de este ciclo depende de una acción tuya, de una acción de coraje, no de desesperación. El ruido que esto va a hacer será del tamaño de tu dolor. No tengas miedo de ser el ruido. Salí de allí flotando. La validación que esa señora me dio, sin que yo necesitara decir una sola palabra, fue el combustible que me faltaba. No eran ideas mías, no estaba loca. Mi intuición, las cartas, las pruebas en el celular, todo se alineaba. El universo me estaba dando luz verde para la guerra, y acepté la misión. A partir de ese momento, la Valentina buena, la esposa comprensiva, murió. En su lugar, nació una estratega fría, enfocada en un único objetivo, la exposición. La verdad desnuda y cruda para quien quisiera ver. Mi plan empezó a tomar una forma mucho más clara, mucho más audaz.
Y la primera parte involucraba una visitita a la boutique. Necesitaba ver a esa mujer cara a cara. Necesitaba que ella me viera, aunque no supiera quién era yo. El juego apenas comenzaba. Sé que mucha gente puede encontrar extraña esta búsqueda de las cartas, esta confianza en la intuición. Pero quería saber de ustedes. ¿Han tenido algún presentimiento fuerte? Esa sensación en la boca del estómago que se negaba a pasar y que después se confirmó de la peor manera. Cuéntenme esa historia aquí en los comentarios. Es impresionante cómo nos conectamos a través de estas experiencias, ¿no creen? Al día siguiente de la visita a la señora de las cartas, me desperté con una determinación que no sentía en años. El dolor y la tristeza seguían ahí, en el fondo del pecho, como una brasa encendida, pero sobre ellos había una capa de hielo. Tenía un propósito. Me puse una de mis mejores ropas, una que Santiago siempre elogiaba. Me pinté los labios de rojo y me miré en el espejo. No reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. No era la Valentina mamá, la Valentina esposa. Era una cazadora. Y me dirigía al encuentro de mi presa, mi destino, la boutique. Necesitaba ver la realidad con mis propios ojos, sentir la energía del lugar, de la persona. La prueba virtual era una cosa, la vida real era otra. Manejar hasta allá fue una tortura. Cada semáforo en rojo parecía poner a prueba mi paciencia. Me sudaban las manos en el volante. ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a hacer? ¿Y si perdía el control y me le iba encima allí mismo? 1000 escenarios pasaban por mi cabeza, pero la voz de esa señora de las cartas resonaba en mí. Coraje, no desesperación. Respiré hondo. Mi plan no era armar un escándalo allí. Todavía no. Mi visita era una misión de reconocimiento. Era una actriz en un escenario que no era mío y necesitaba dar la mejor actuación de mi vida. Estacioné el coche a una cuadra de distancia y me quedé observando la fachada de la tienda por unos 10 minutos. Era un lugar bastante fresa, para ser sincera. El aparador era impecable, lleno de maniquíes con ropa cara. Sentí una punzada de, no sé qué, tal vez inferioridad. Su vida parecía tan glamorosa, tan brillante. Mi vida era la rutina de cuidar la casa, los niños, un esposo que, ahora lo sabía, usaba el dinero que yo ayudaba a ahorrar para pagar los lujos de la amante. Ese pensamiento encendió mi rabia de nuevo. Respiré hondo y salí del coche. Cuando sonó la campanita de la puerta, anunciando mi entrada, mi corazón dio un brinco. La tienda olía a perfume caro. Una música ambiental suave sonaba de fondo, y allí estaba ella, detrás del mostrador, Marisol, la estrella. Era exactamente como en las fotos, solo que en persona era aún más real. Tenía una sonrisa ensayada, profesional. «Buenos días, bienvenida», dijo, con una simpatía que me dio náuseas. Solo le devolví la sonrisa, una que, estoy segura, no llegó a mis ojos. «Buenos días. Solo estoy viendo», logré decir, con la voz un poco más temblorosa de lo que me hubiera gustado. Empecé a caminar por la tienda, pasando los dedos por las blusas de seda, por las telas caras. Ella se acercó. «¿Buscas algo para una ocasión especial?», preguntó. La ironía de esa pregunta casi me hizo soltar una carcajada. «Ah, sí, una ocasión muy, muy especial», respondí, mirándola directamente. «Una renovación, un nuevo comienzo». Ella sonrió, sin entender la profundidad de lo que yo decía. «Ah, qué maravilla. Nada como ropa nueva para celebrar una nueva etapa. Si necesitas ayuda, no dudes en llamarme». Necesitaba salir de allí antes de que mi autocontrol se hiciera añicos en el piso de porcelanato de esa tienda. Tomé una mascada cualquiera, la más barata que encontré, y fui a la caja. «Me llevo esta», dije. Mientras envolvía la mascada en un papel de seda perfumado, intentó sacar plática. «Sabes, los nuevos comienzos son lo mejor. A veces necesitamos deshacernos de lo que ya no sirve para hacer espacio a lo nuevo», dijo, con la sabiduría de una gurú de Instagram. La miré fijamente. Es verdad, y a veces necesitamos quemar lo viejo de raíz para asegurarnos de que no vuelva a brotar. Su sonrisa vaciló por un segundo. Creo que sintió la intensidad de mi mirada. Pagué, tomé mi bolsa y salí. No pude manejar más de 2 cuadras. Tuve que orillar el coche, porque las piernas me temblaban de una forma que no podía controlar. Apoyé la cabeza en el volante y fue allí,
sola en el coche, que me derrumbé. Lloré. Lloré de rabia, de humillación, de dolor. Lloré por la familia que perdí, por la mujer que fui, por la estúpida que me hicieron sentir. Verla a ella, la mujer que compartía a mi esposo, mi dinero, mi vida, fue la experiencia más devastadora y al mismo tiempo más esclarecedora de todas. No era un monstruo, era una mujer como yo. Y eso, de alguna manera, lo empeoraba todo. La fantasía del monstruo que me robó a mi esposo se vino abajo. Lo que quedó fue la cruda realidad: un hombre mentiroso y dos mujeres engañadas. Después de que las lágrimas se secaron, solo quedó el hielo. La fase de investigación había terminado. Tenía las pruebas digitales, la confirmación espiritual y ahora la prueba visual, real. Salí de esa tienda con una única certeza: basta de sufrir en silencio, basta de ser la buena. Era hora de preparar el escenario para el acto final. ¿Y Santiago? Santiago no sabía la que le esperaba. Si esta historia te está haciendo sentido, si te está tocando de alguna manera, no olvides dejar tu like aquí en el video. Es un gesto simple, pero que me da mucha fuerza y me demuestra que estoy en el camino correcto al compartir todo esto. Y si quieres, echa un vistazo a los otros videos del canal. Hay muchas historias de mujeres fuertes que, como yo, decidieron darle la vuelta a la página. La mujer que regresó de esa boutique no era la misma que entró. El camino de vuelta a casa fue silencioso. Las lágrimas se habían secado y en su lugar quedó un desierto. Un lugar frío, vacío y peligrosamente claro. El dolor no se había ido, solo se transformó. Dejó de ser algo que me paralizaba y se convirtió en mi combustible. Llegué a casa y empecé a preparar la comida para los niños como si nada hubiera pasado. Me movía en piloto automático, pero mi mente iba a 1000 por hora. Ya no era una víctima descubriendo una traición. Era una general en su cuartel, planeando la batalla final. Cada movimiento, a partir de ese momento, sería fríamente calculado. Antes de poner mi plan en acción, necesitaba una última pieza en mi rompecabezas. Necesitaba saber cuál sería su reacción si yo, la esposa dedicada, la base de la familia, le pedía la separación. Necesitaba ver en sus ojos si quedaba alguna gota de consideración, alguna chispa del amor que un día juró sentir. Esa noche, después de que los niños se durmieron, preparé el terreno. Él estaba en el sillón, viendo un partido de fútbol, con el celular apoyado en el pecho. La escena era tan normal, tan doméstica, que resultaba grotesca. Me senté en el sillón frente a él. Esperé el medio tiempo. «Santiago, tenemos que hablar», dije con la voz más calmada que pude proyectar. Me miró, sorprendido. «¿Pasó algo?» «Pasó», respondí. «Pasó que no estoy feliz desde hace mucho tiempo. Creo que nos perdimos en algún punto del camino. Creo que tal vez sería mejor que nos separáramos». Observé cada microexpresión en su rostro. Primero, la sorpresa. Luego, una breve confusión. Y entonces, para mi absoluto horror y al mismo tiempo para mi total validación, vino el alivio. Un brillo de alivio pasó por sus ojos antes de que pudiera disimularlo. No luchó, no preguntó por qué, no me suplicó que lo reconsiderara. Solo suspiró, un suspiro teatral, y dijo: «Valentina, si es lo que quieres, yo también siento que las cosas no están como antes. Quizás un tiempo sea bueno para los dos». Un tiempo. No quería luchar por mí. Me estaba dando la puerta de salida en bandeja de plata. Su indiferencia fue la gota que derramó el vaso. Fue más doloroso que leer los mensajes. Su indiferencia me decía que yo ya había sido descartada hacía mucho tiempo. Solo estaba manteniendo las apariencias. En ese segundo, cualquier residuo de duda, cualquier gota de misericordia que pudiera sentir por él, se evaporó. Firmó su propia sentencia de guerra. Si quería un final, lo tendría. Pero no sería un final amistoso y silencioso. Sería el final que su traición merecía. En los días siguientes, me metí de lleno en la planificación de lo que llamé el gran acto final. Él pensaba que yo solo estaba triste, introspectiva, preparándome para una separación civilizada. Mal sabía él que estaba orquestando la implosión de su mundo perfecto. Primero, el objetivo. Tenía que ser el coche. ¿Por qué? Porque esa camioneta era el mayor símbolo de su hipocresía.
Era su trofeo de hombre exitoso. Era su santuario, siempre impecablemente limpio. Y, lo más importante, era el vehículo que lo llevaba a su vida secreta. Era en ese coche donde escuchaba la música que no escuchaba conmigo, donde recibía las llamadas que no podía contestar frente a mí. Era el carruaje que lo llevaba hacia su estrella. Destruir el coche era destruir el altar de su mentira. Luego, la logística. No podía hacer esto frente a mis hijos. La imagen de su madre en un acto de furia era algo que jamás permitiría que vieran. Le llamé a mi mamá. Inventé una excusa cualquiera, una cita médica impostergable, y le pedí que se quedara con los niños el viernes por la tarde, el día que elegí para el espectáculo. El viernes era el día en que él siempre llegaba a casa más temprano, ansioso por el descanso del fin de semana, que ahora sabía que muchas veces no era en casa. El siguiente paso fue el arma del crimen. Necesitaba algo que hiciera un daño real. Pasé un día entero buscando en el patio de la casa. Encontré una piedra grande, filosa, de esas que se usan en la construcción. Era pesada, perfecta. La escondí detrás de una maceta cerca de la cochera. Y por último, la documentación. Decidí que iba a grabar. No para publicarlo en internet, ni siquiera pensaba en eso en ese momento. Iba a grabar para él, para que nunca pudiera negar lo que pasó, para que no pudiera contarles a sus amigos y a su familia que Valentina se volvió loca de la nada. Iba a tener la prueba de su reacción, de su desesperación al ver su preciado símbolo de estatus siendo destruido. Era mi póliza de seguro contra su narrativa mentirosa. Mientras planeaba todo esto, me sentía extrañamente tranquila. Era una calma aterradora. No sentía alegría, no sentía placer, sentía un propósito. Era como si estuviera cumpliendo una misión, una tarea que el destino había puesto en mis manos. A cada paso del plan recordaba una mentira, una excusa, su indiferencia, y mi determinación se solidificaba. Estaba retomando el control de mi vida, de mi historia. Él había escrito los capítulos de la mentira, pero el capítulo final, ese lo escribiría yo. Con una piedra, vidrios rotos y la más pura y cristalina furia. Y estaba llegando. El día del ajuste de cuentas estaba marcado en mi calendario. Llegó el viernes, el día del juicio final. Pasé la mañana con una calma que asustaría a cualquiera que me conociera de verdad. Dejé a los niños con mi mamá, le di un beso a cada uno y le pedí que no los dejara volver hasta que yo le llamara. ¿Pasó algo, mijita?, me preguntó, sintiendo mi energía extraña. Solo una limpieza a fondo, mamá. De esas de tirar todo lo que no sirve, respondí. Ella no entendió la dimensión de lo que dije, pero asintió. Volví a casa y esperé. Me senté en una silla del porche, con el celular en el bolsillo y la piedra escondida detrás de la maceta de helecho. El escenario estaba montado. Solo esperaba al actor principal. A las 5:30 de la tarde, escuché el sonido familiar del motor de su camioneta doblando la esquina. Mi corazón se disparó, pero no era un disparo de miedo. Era de adrenalina pura, la misma que siente un corredor antes del disparo de salida. Estacionó en la cochera, como siempre. Se bajó del coche silbando cualquier canción, completamente ajeno a la tormenta que lo esperaba. Abrió la puerta de la casa y le extrañó el silencio. «¿Valentina? ¿Y los niños? ¿Qué es esta paz?», gritó desde adentro. No respondí, solo me levanté. Caminé lentamente, pasé a su lado en la sala, donde me miraba con un signo de interrogación, y seguí hacia la cochera. Él vino detrás de mí. «¿Qué pasa? ¿Ocurrió algo?». Fue entonces cuando me vio caminar directamente hacia la maceta de helecho. Me vio agacharme y levantar la pesada piedra con ambas manos. La confusión en su rostro se transformó en alarma. «¿Valentina? ¿Qué es eso? ¿Qué vas a hacer con esa piedra? ¿Te volviste loca?». Lo miré. Por primera vez en días, lo miré a los ojos y él vio mi alma. Vio la rabia, el dolor, la determinación. Y sintió miedo. Sonreí. Una sonrisa que no tenía nada de alegría. «¿Loca, Santiago?». No. Nunca en mi vida había estado tan lúcida. Y sin esperar respuesta, me di la vuelta hacia su camioneta, su santuario, y con toda la fuerza que la humillación de 13 años me dio, lancé la piedra contra el parabrisas. El sonido. Mis queridas, el sonido.
Fue la melodía más satisfactoria que he escuchado en mi vida. Un estruendo seco, seguido por el ruido de 1000 pedacitos de vidrio rompiéndose, esparciéndose por el suelo. Fue el sonido de su mentira haciéndose añicos. Santiago se quedó paralizado por un segundo, en shock, y en ese segundo saqué el celular del bolsillo y apreté el botón de grabar. «¿Qué pasó, Santiago? ¿No te gustó?», grité, mi voz saliendo ronca, llena de un odio que ni yo sabía que tenía. «Esto es por Marisol, por tu estrella, esa zorra». Su rostro se puso blanco, pálido. El shock dio paso al pánico. Finalmente entendió. Había sido descubierto. «¿Qué, Marisol? ¿De qué hablas? Apaga eso, Valentina. Deja de hacer locuras», gritaba, intentando avanzar para quitarme el celular. Pero retrocedí, manteniendo la cámara apuntando a su cara de desesperación. «No te me acerques», ordené. Recogí la piedra del suelo de nuevo y golpeé con fuerza el cofre del coche, dejando una abolladura profunda. «Agarra tus cosas ahora. Junta tu ropa y vete a vivir con ella. Ándale, vete. Aprovecha y pregúntale a tu amante si ella te lava los calzones sucios de mentiras como yo los lavé por 13 años». El ruido atrajo la atención. Doña Elodia, la vecina chismosa de al lado, apareció en el zaguán, con los ojos como platos. Su humillación era pública ahora. Ya no era el buen muchacho de la calle. Era el esposo adúltero, siendo expuesto por la mujer que él creía que era una tonta. Al ver a la vecina allí, se encogió. La máscara de hombre respetable se había hecho añicos en el suelo junto con los vidrios de su camioneta. Ya no tenía argumentos, no tenía a dónde correr. Derrotado, me dio la espalda y entró a la casa, en silencio, para juntar sus cosas. Mientras él estaba adentro, dejé de grabar. Mi cuerpo temblaba de pies a cabeza, el efecto de la adrenalina. Me recargué en la pared de la cochera, jadeando. Miré el desastre que hice. El coche destruido, el suelo cubierto de vidrio, y no sentí ni una pizca de arrepentimiento. Sentí alivio, un alivio violento, brutal, pero era alivio. Había sacado todo el veneno que él me hizo tragar por años. Minutos después, salió de la casa con 2 maletas en la mano. No me miró a los ojos. Pasó a mi lado, se subió a lo que quedaba de su coche, que aún funcionaba, y se fue, sin decir una palabra. Y ahí, en medio de ese silencio, con su coche destrozado en mi cochera, el olor a vidrio roto en el aire, me sentí libre. Es una locura, lo sé, pero fue la primera vez en meses que sentí que podía respirar de verdad. Una paz extraña, la paz que viene después de la guerra. La guerra ruidosa había terminado, y yo había ganado. Y tú, que estás ahí del otro lado, escuchándome contar toda esta locura, ¿cómo está tu corazón hoy? ¿Estás viviendo tu historia de amor o estás simplemente atrapada en una, soñando en secreto con el día de tu separación? Cuéntamelo aquí en los comentarios, sin miedo. A veces, sacarlo es el primer paso. En cuanto el sonido del motor de su coche desapareció por la calle, el silencio que se instaló fue diferente a todos los demás. No era paz, era un vacío. La adrenalina que me había mantenido de pie, que me dio la fuerza de una leona, se escurrió de mi cuerpo y me dejó hueca. Entré a la casa y me arrastré hasta la regadera. Mientras el agua caliente caía sobre mis hombros, no pensaba en nada. Era solo el ruido del agua y la sensación de agotamiento. Pero después del baño, al mirarme en el espejo, con la toalla envuelta en el cuerpo, un pensamiento comenzó a molestarme. Un pensamiento que creció de una pequeña chispa a una hoguera. Mi venganza había castigado a Santiago. Había humillado al hombre que me mintió. Rompí su símbolo de estatus, el vehículo que lo llevaba a su vida secreta. Pero, ¿y la otra? ¿La estrella? ¿Saldría impune? ¿Seguiría en su boutique de lujo, con su marido proveedor, publicando sus fotos de mujer empoderada, solo esperando que el polvo se asentara para encontrar a otro hombre casado al que llamar aventura? Ah, no. No en mi historia. Pensé en todas las mujeres, todas las esposas que, como yo, fueron engañadas. Pensé en el pacto silencioso de sororidad que debería existir. Ella sabía que él era casado, que tenía hijos.
participó activamente en la destrucción de mi familia. La venganza, decidí en ese momento, solo estaría completa cuando la verdad fuera servida a todos los involucrados. Y faltaba una persona en este rompecabezas, el marido de ella. El otro, traicionado de la historia. Merecía saber con qué clase de mujer compartía la cama. Mi plan B comenzó a formarse, mucho más frío y cruel que el primero. La destrucción del coche fue un arrebato. Lo que haría a continuación sería un acto de pura y calculada estrategia. Encendí la computadora y volví a mi trabajo de detective. A través del perfil de la boutique, llegué de nuevo al perfil personal de Marisol, y allí, en decenas de fotos, estaba su esposo. Un hombre de apariencia seria, fotos con los hijos en viajes, cenas familiares. La biografía de él en Instagram decía: esposo de Marisol y papá de Lucas y Gaby, mis mayores tesoros. Sentí una oleada de náuseas. Revisé su feed y encontré una publicación de 2 semanas atrás, en el cumpleaños de ella. Una foto de los dos besándose, con una leyenda larga y apasionada. Felicidades a mi puerto seguro, mi reina, la mujer que hace todos mis días mejores. Y yo sabía, por las fechas de los mensajes, que mientras él escribía eso, ella intercambiaba juramentos de amor con mi marido. La lástima que sentí por él fue rápidamente reemplazada por un sentido del deber. Abrí mi perfil falso en Instagram, uno que había creado solo para espiar, y lo seguí. La ansiedad de esperar a que aceptara fue torturante. ¿Y si su perfil era privado? ¿Y si no aceptaba un perfil sin foto? Pero en menos de 1 hora llegó la notificación. Rodrigo ha aceptado tu solicitud. El ego de los hombres, ¿no? Mal sabía él que el ángel de la muerte acababa de entrar en su vida digital. Preparé mi arsenal con el cuidado de un francotirador. Abrí la carpeta de capturas de pantalla en mi computadora. Eran más de 50. Las releí una por una, eligiendo las más letales. Descarté las que eran solo triviales. Seleccioné la captura en la que ella lo invitaba a su departamento mientras Rodrigo estaba de viaje de trabajo. Seleccioné la captura en la que Santiago prometía dejarme en cuanto los niños crecieran un poco más. Y la peor de todas, la más cruel. Una en la que se burlaban de una foto que el marido de ella había publicado, riéndose de la ropa que llevaba puesta. Junté las 3 en un collage. Y luego escribí el texto. Hice unos 5 borradores. Quería ser concisa, pero devastadora. Finalmente, llegué a la versión final. Hice la publicación. Era una única imagen en negro para crear suspenso. Y en la leyenda escribí: Rodrigo, ya que a tu esposa le gusta tanto cuidar la vida de los demás, pensé que te gustaría cuidar un poco la tuya. Mientras tú trabajas para darle una vida de reina, ella y mi esposo, Santiago, construyen un amor a tus espaldas. Te adjunto algunas capturas de regalo. Por cierto, mi esposo ya pagó su parte de la cuenta. Y entonces, el golpe final. Etiqueté el perfil personal de Rodrigo y el perfil comercial de la boutique en la foto. No solo le notifiqué, sino que invité a todos los seguidores de su tienda al espectáculo. Hice clic en publicar. Mi dedo tembló sobre el ratón. Por un segundo dudé. Pero entonces recordé el rostro indiferente de Santiago, el dolor de mis hijos, e hice clic. Y observé. El efecto fue más rápido y devastador que cualquier piedra. En minutos, las notificaciones comenzaron a explotar. Comentarios de shock, emojis de vómito, mujeres etiquetando a amigas. El chisme se extendió como pólvora. La vida perfecta de la destructora de hogares estaba siendo incendiada en plaza pública. Y yo lo vi todo, desde mi palco, con una satisfacción gélida. La bomba digital que lancé no tardó en explotar. En menos de 24 horas, la página de la boutique de Marisol estaba en modo privado y su perfil personal había desaparecido de Instagram. El silencio que siguió fue ensordecedor. No sabía qué estaba pasando en su casa, pero podía imaginar el caos. Y entonces, al final del día, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Contesté y la voz que escuché del otro lado era puro veneno. Era ella, Marisol. «Pinche loca desquiciada. No sabes con quién te metiste», gritaba, la voz distorsionada por la furia. «Destruiste mi vida. ¿Crees que esto se va a quedar así? Te voy a demandar. Te voy a acusar de calumnia, de difamación. Voy a decir que eres una loca, que tienes una obsesión con mi esposo.
¿A quién le va a creer la justicia? ¿A mí, una empresaria respetable, o a la trastornada que le rompe el coche a su propio marido? Te vas a arrepentir de haber nacido. Escuché todo el show de histeria en silencio, dejando que gastara toda su energía. Sentí un destello de miedo, lo admito. Pero su histeria era una señal de desesperación, no de poder. Cuando se detuvo para respirar, respondí con la voz más fría que pude. Marisol, puedes demandarme por lo que quieras. Pero antes, avísale a tu abogado que tengo más de 50 capturas de pantalla, audios y fotos. La verdad no se puede demandar. Y solo para que conste, la desquiciada aquí duerme con la conciencia tranquila hoy. ¿Tú puedes decir lo mismo? Y le colgué. Mi corazón latía con fuerza, pero no iba a dejar que me intimidara. Mientras tanto, Santiago, mi ex esposo, me bombardeaba con insultos por mensaje. Eres un monstruo, no tienes corazón. ¿No pensaste en los hijos de la otra? ¿Y si su marido hacía una tontería? La culpa de todo esto es tuya, con tu locura de celos. Intentaba de todas las formas darle la vuelta a la tortilla, ponerme como la villana de la historia. Yo leía, sentía el asco subir por mi garganta y simplemente archivaba la conversación sin responder. No merecía ni un segundo más de mi energía. 2 días después de la llamada de Marisol, recibí un nuevo mensaje, esta vez en Facebook. El perfil era de Rodrigo, su esposo. Se me heló el cuerpo. Pensé que sería otra ronda de insultos, pero el mensaje era corto y sorprendentemente educado, casi suplicante. Valentina, soy Rodrigo. Disculpa que te contacte. Vi tu publicación. Estoy destrozado. Mi esposa dice que todo es un montaje tuyo, que estás obsesionada y tratas de destruir su vida. Pero algo en tu publicación me sonó a verdad. Si tienes algo más, por el amor de Dios, muéstramelo. Necesito saber qué es real. Ese por favor me rompió. Sentí su dolor. Él era la otra víctima, el otro payaso del circo. Dudé un momento. ¿Debía meterme más en esto? Pero luego pensé en mí misma, en cómo me hubiera gustado que alguien me mostrara la verdad años atrás. Él merecía saber. Le respondí que sí. Creé un correo electrónico temporal y le envié un dossier completo de la traición. Le envié los audios en los que ella llamaba a Santiago mi amor y se quejaba de su propio marido. Le envié las capturas de la planificación de sus viajes. Le envié todo, el arma del crimen, las balas y el cuerpo. Su respuesta fue corta y devastadora. Gracias. Lamento mucho todo esto. Y luego desapareció. Las semanas siguientes fueron un limbo. La amenaza de demanda de Marisol nunca se materializó, como imaginé. Era solo el rugido de una gata acorralada. No tuve más noticias de Rodrigo. Santiago, al ver que no respondía, dejó de enviar mensajes. El silencio era total, y en ese silencio comencé a levantarme. Me enfoqué en mí, en mis hijos, en reinscribirme en la universidad, en los trámites del divorcio. Pasó un mes. La curiosidad, confieso, me mataba. ¿Qué habría pasado con ellos? Fue entonces cuando una amiga en común me envió un mensaje. Amiga, ¿ya viste esto? Era la captura de un nuevo perfil en Instagram. Rodrigo había creado una nueva cuenta, y la foto de perfil fue un puñetazo en el estómago. Era una foto nueva, tomada en un estudio. Él, Marisol y sus 2 hijos, todos vestidos de blanco, sonriendo forzadamente a la cámara. Él se veía abatido, pero ella sonreía, victoriosa. La leyenda de la foto de él era un versículo bíblico sobre el perdón y la fuerza de la familia. Él la perdonó. Después de todo, después de la humillación pública, de las pruebas irrefutables, eligió perdonarla. Eligió tragarse la traición y mantener la fachada de la familia de comercial. En ese momento, sentí una punzada de frustración, de incredulidad. ¿Cómo pudo? Pero entonces me cayó otro 20, mucho más importante. Miré esa foto y me vi a mí misma, a la Valentina que un día también perdonó, pero que jamás repetiría el mismo error. Vi la sonrisa forzada, la tristeza detrás de los ojos, y sentí lástima por él. No eligió el perdón, eligió la jaula, y yo había